File. Este hombre va a hablar con nosotros porque han pasado 17 años del atentado a las Torres Gemelas. Y los enigmas y las teorías de conspiración son muchísimas, abundan y nos intrigan a todos. Ponga atención a la siguiente nota y lo conversamos con Dr. File. Desesperación, angustia y terror fue lo que vivieron los estadounidenses el fatídico 11 de septiembre de 2001. Nueva York era el escenario de la peor película de terror. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Así fueron los minutos que rodearon al mayor atentado que terminó con el desplome de estas dos megaconstrucciones de la llamada Gran Manzana. Hace ya 17 años, este hecho fue sin duda uno de los mayores atentados que recuerde nuestra historia. It collapsed. The top floors collapsed down. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. Dos torres icónicas de Estados Unidos que de un momento para otro marcaron un antes y un después en la vida de muchos y en el mundo entero. There's nobody up on 23? No, they evacuated everybody down. All right, they're probably going to the bus. Thank you. Un hecho que terminó con la vida de miles de personas y que destruyó el corazón y también el centro financiero de Manhattan, es decir, el World Trade Center. Un suceso que hasta el día de hoy recordamos y del que todavía quedan muchas incógnitas. Las teorías sobre la verdadera causa de este atentado siguen rondando y el enigma crece con el paso de los años. Everything, I saw chaos. It's just chaos out here, it really is. So the Twin Towers fall. It's amazing. It's crazy. I can't believe this shit is happening. I really can't. ¿Cuál es la verdad de la caída de las Torres Gemelas? ¿Qué fue lo que realmente ocasionó el atentado que pocos podrán olvidar? ¿Cuál es el misterio tras este hecho que cambió al mundo entero? Los misterios sin resolver tras la caída de las Torres Gemelas. Marcaba las 8:45 en punto de la mañana del 11 de septiembre de 2001, un acontecimiento nos dejó atónitos a todos. Un hecho que lamentablemente marcaría la historia internacional para siempre. No hay quien no recuerde qué estaba haciendo en el momento exacto en el que se enteró del ataque a las torres. Esto porque se trataba del mayor atentado terrorista en la historia de la humanidad. Con 110 pisos y 417 metros de altura, estas estructuras cambiaron el horizonte de la ciudad para siempre y en menos de 2 horas se destruyeron por completo. El ícono más importante de la ciudad de Manhattan estaba literalmente hecho polvo. Cuando comenzamos a ver en esa imagen a la distancia un incendio y la información de que había chocado una avioneta, que eso era lo que se decía, la única información que hay es que una avioneta se ha estrellado contra una de las torres. De inmediato dijimos, esto es mucho más grande, aquí hay gente trabajando, estaba comenzando la jornada laboral, hay que salir al aire. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Porque ya pasada las 8 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, se registró un suceso sin precedentes. 4 aviones de pasajeros habrían sido secuestrados por terroristas del grupo Al-Qaeda. Fue así como la primera aeronave, la que estaba siendo controlada por los terroristas, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York.
minutos después del primer impacto, otro avión Boeing 767 impactaba la Torre Sur. En un primer momento se creyó que se podía tratar de un lamentable accidente. Sin embargo, a los pocos segundos, este hecho se sentenció como un verdadero atentado terrorista. Mientras que el tercer avión secuestrado, que pertenecía al vuelo 77 de American Airlines, fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono en Virginia. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió con las Torres Gemelas? ¿Por qué si han pasado 17 años aún sigue vigente el enigma tras uno de los atentados más impactantes de la historia de la humanidad? ¿Por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos no pudo interceptar los 4 aviones que fueron secuestrados? Una de las dudas que más ha rondado en estos 17 años tiene relación con los 4 aviones secuestrados. La versión oficial dice que se trató de un inusual caso de piratería aérea y que el transpondedor que emite señales para determinar la ubicación exacta del avión fue apagado o modificado. Pero la teoría conspirativa recalca que el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ordenó a los militares no interceptar las aeronaves. ¿Habrá sido un autoatentado del que en ese entonces presidente George Bush no tenía conocimiento? ¿Por qué las Torres Gemelas habrían colapsado tan rápidamente? ¿Se trataría de un derrumbe controlado? Impacto generó en el mundo entero la transmisión casi en vivo del derrumbe de las torres. Es precisamente este hecho otra de las dudas que se mantienen en el tiempo. Los expertos mencionan que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y provocaron que se desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego. Pero el incendio llegó a temperaturas de hasta 1000 grados, lo que ocasionó el hundimiento de los pisos, generando las explosiones. Sin embargo, hay quienes aseguran que los aviones no ocasionaron la caída de las torres, sino que se habría tratado de una demolición controlada. Para poder probar este argumento, se destacó el rápido colapso que tuvo el edificio, los incendios de corta duración y los sonidos de las explosiones que supuestamente se registraron antes del colapso. ¿Cómo pudo un piloto aficionado volar esas aeronaves y desviarlas hasta impactar las Torres Gemelas? Entendidos en el tema dicen que los restos del avión fueron encontrados en el sitio del atentado, aunque algunos videos no mostraron una gran cantidad de escombros. Pero la teoría conspirativa mantiene que no fue un avión Boeing 767 el que chocó contra el Pentágono, sino que fue un misil, una pequeña nave o un vehículo aéreo que no estaba tripulado. Incluso se dice que quien piloteaba el avión no fue una persona de Al Qaeda, sino que del mismo Pentágono. ¿Cómo las torres del World Trade Center cayeron de manera tan rápida y simétrica? Los datos oficiales mencionan que este edificio se derrumbó después de haber estado 7 horas incendiado y luego del colapso de las torres principales. Lo extraño es que esta construcción ni siquiera se inclinó, sino que cayó sobre sí mismo de forma recta. Un espectáculo absolutamente simétrico. La pregunta que recae es que si esta estructura no fue dinamitada, ¿existe alguna otra opción de su derrumbe? ¿Cómo habrá podido destruirse tan rápidamente este tipo de estructura? ¿Cómo habrá podido destruirse tan rápidamente este tipo de construcción? Un suceso que marcó al mundo entero. Un evento que no dejó indiferente a nadie y que a pesar del paso de los años aún sigue sorprendiendo con sus teorías conspirativas y cabos sueltos. ¿Qué habrá ocurrido realmente el 11 de septiembre de 2001? ¿Cuál es la verdad tras la caída de las Torres Gemelas? Todos los misterios detrás del atentado más impactante de la historia los conversamos y resolvemos hoy en el Muy Buenos Días a todos. Muchas interrogantes tenía esa nota que todos nosotros nos estamos haciendo. ¿Cuál es la realidad de la caída de las Torres Gemelas?
enigmas, conspiraciones. Queremos irlas hablando contigo, Dr. File. Muchas gracias por estar aquí, una por una. Una por una. 11 de septiembre, un día que quedará en el recuerdo como un hecho ignominioso por parte del nuevo orden mundial, obviamente, que va a ser el responsable de la caída de las Torres Gemelas. ¿Pero en qué crees tú? ¿Tú crees que fue un atentado? Yo pienso que fue un atentado terrorista, donde estuvo involucrado evidentemente el gobierno de los Estados Unidos de la época, comandado por George Bush. Uno tiene que recordar una cosa, porque después de 17 años ya todo está dicho. ¿Pero prácticamente tú dices que fue un autoatentado? Por supuesto que sí. Bush tiene responsabilidad. Por supuesto que sí, una directa responsabilidad. Según los antecedentes, mira, nosotros afortunadamente hoy día estamos en un momento de un despertar político mundial. Es decir, la verdad oficial podrá ser una, pero hoy día estamos sabiendo todo el resto de otras verdades. Perdona, pero ¿cuál sería la explicación entonces para que un presidente de Estados Unidos se quiera causar este daño? Lo que pasa, primero, lo que pasa es que nosotros... con esta destrucción. Sí, lo que pasa es que nosotros, primero, estamos en un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el gobierno de las grandes transnacionales, no el gobierno de los países. Los países trabajan no para los pueblos, sino que para las grandes transnacionales. Eso fue una determinación del grupo Bilderberg de 1968. Ya, pero ¿qué quería destruir o provocar George Bush con esto? Lo que quería provocar George Bush junto con su grupo, ellos formaron, por cierto, en 1997, todo el gobierno de Bush formaron una organización que se llama el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. El Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, donde está liderado George Bush, está Dick Cheney, está Colin Powell, también está el mismo Francis Fukuyama, miembro de este grupo. Lo que quieren y lo que querían era, a través de un acto traumático como el atentado a las Torres Gemelas, comenzar a extender la hegemonía mundial de los Estados Unidos durante todo este siglo, cosa que le falló después. Pero aquí está el punto donde uno tiene que comenzar a escarbar estas cosas. ¿Qué significaron las Torres Gemelas al fin y al cabo? Significaron el ataque a Afganistán y significaron el ataque a Irak. 3.000 muertos en las torres, pero han matado los estadounidenses 1 millón de muertos en Afganistán. Está bien, y en pero Irak. ¿a qué costo? Porque estamos hablando, primero, que Bush habría sido capaz de matar a 3.000 norteamericanos. Y segundo, destruir el corazón económico de Estados Unidos. Bueno, en realidad no lo destruye. En realidad bota las Torres Gemelas, pero el corazón económico es muy simbólico, efectivamente. Cayeron las tasas fuertemente inmediatamente. Y eso justificó que ahora Estados Unidos sea dueño de todas las petroleras de Irak. Entonces, si uno va midiendo ¿cómo se llama? El costo-beneficio, más o menos así. Ahora, si uno empieza con ciertos detalles, ese día del 11 de septiembre, ya para este minuto estaban ya las 2 torres abajo en el suelo, ¿ya? Pero primero, en las Torres Gemelas trabajaban unas 5.000 personas. Ese día se les dio libre a 2.000 personas. Durante la semana, ahí está la conspiración. La conspiración es la política real. Eso es lo que la gente no entiende mucho. Claro, hay unas conspiraciones que son falsas, pero lo que existe detrás ¿Era una fecha especial, por ejemplo, el 11 de septiembre? ¿Por qué se le habría dado libre? Ahí está el punto. ¿Por qué se les dio libre? Sin explicación. Sin explicación. No hay ninguna festividad ese día. No hay ningún feriado ni... Solamente el recuerdo del 11 de septiembre de 1973 y otros tantos 11. Pero, después, segundo, durante las semanas previas a este acontecimiento, hubo unos especialistas, unos inspectores que revisaron todas las Torres Gemelas con perros. Eso hay que señalar. ¿Y eso no se hace habitualmente? Y eso no se hace habitualmente, ¿ya? Después, con todo lo que uno va sabiendo... ¿Para qué hubiera sido? ¿Para qué hubiera sido? O sea, para instalar
las bombas que terminaron destruyendo las Torres Gemelas. Es que eso es lo que Mira, la gente... afortunadamente hoy día hasta ya se desclasificaron las fotos de quienes pusieron las bombas para ir debilitando las Torres Eso fue muy Gemelas. rápido. Eso, ándate a ese punto, porque eso es bien rápido, porque pasa el atentado y pasa muy poco rato desde que identifican quiénes son los responsables. ¿Eso fue sospechoso? Totalmente sospechoso. Y fíjate tú también que encontraron una billetera con los documentos de un supuesto terrorista de la a un par de cuadras. Eso es bien poco creíble, es como ir a saltar con el carnet de identidad. Por supuesto que sí. Después, también no se encontraron las cajas negras de los aviones. Las Torres Gemelas, cuando uno se va metiendo en los detalles de las Torres Gemelas fueron construidas para resistir arquitectónicamente y todo lo que es la ingeniería de resistencia de los materiales, para resistir el choque de un Boeing 767. Mira, quiero comentar contigo algo que llamó la atención y que es parte precisamente de la teoría conspirativa que tendría relación con Butch, que es el momento exacto que le dicen y le informan qué es lo que está sucediendo, y esta es su reacción. Mira, pasemos a revisarla. Él está en una escuela con niños y ahí llegan a informarle y sorprendió mucho y fue muy comentado la tranquilidad con que él se lo toma. Mira, pongan atención. Ahí lo vemos, ¿no es cierto? Está en una escuela con niños. Hay una profesora ahí en la sala. Y a continuación van a entrar a informarle de la calle de las Torres Gemelas. Ahí están los niños respondiendo. Se ve muy tranquilo ahí. Un día que quedará en la ignominia y en la hipocresía gigantesca. En ese minuto ya le habían contado, ya le habían dicho. No, ahora van a venir a contarle. Ahí estamos viendo a la profesora que interactúa con los niños, les hace preguntas, los niños responden. Él está en una actividad cualquiera como mandatario. Y mientras pasa esto, los niños muy participativos, el presidente también ahí al lado del pizarrón con la profesora. Esta es la actitud que tienen ellos. Ahí, en ese minuto. Ahí fue. Ahí le dicen, y mira la reacción del presidente de Estados Unidos en ese momento. Fíjate tú. No se paró, no se retiró inmediatamente del lugar, no hizo un gesto, no le pidió, porque llama la atención, si a ti te dicen, por ejemplo, llega tu asesor y te dice, estamos siendo atacados, no, claro, la reacción tú es mucho llegas, más, te paras y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era un desastre de una magnitud enorme. Y lo otro es que el mensaje es muy breve. Yo creo que no pasan más de 2 segundos entre el secreto que le dice a Butch y una explicación que tiene que ser un tanto mayor, ¿no? Y él se queda ahí. Y sabes que hay algo desde la comunicación, hay algo que hay que analizar. La comunicación es el componente más evidente en la comunicación, es lo gestual. Más allá de lo que podría ser las palabras, cuando a alguien le impactan con un hecho noticioso de esta categoría, lo que uno tiene que leer en primera instancia es como lo kinestésico, cómo la persona se mueve, cómo se manifiesta ante una situación de este tipo. Y aquí se le ve impávido. O sea, yo ahí en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice la Mari, que es raro. Y mira, ¿qué es lo que significó en términos de los próximos días para Butch? A partir de este acontecimiento, el gobierno de Butch instaló, mira, se contaron el total de mentiras que declaró el gobierno de Butch. 935 mentiras para justificar después el ataque a Irak. Por lo tanto, después de este acontecimiento... Pero hasta el momento eso no está confirmado. No, completamente confirmado, porque acuérdate que Butch y todo su gobierno empezó a decir que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y tomando ese argumento, tomando el 11 de septiembre, toda esta guerra intercultural, establecieron 935 mentiras para decir que había en Irak armas de destrucción masiva, cosa que era falso. Por lo tanto, ojo con el 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2001, que comienza la era del caos y también la era del terrorismo. Fíjate tú que por esos años, los atentados terroristas en el mundo bordeaban entre los 600 a 1000 casos terroristas de todo tipo. Después de este acontecimiento, cuando George Bush establece la doctrina Bush, la ley patriótica, y anuncia la guerra contra el terrorismo, justificada por este acontecimiento, bueno, los actos terroristas subieron a más de 10.000 todos los años.
Entonces, cuando uno comienza a ver esto está dentro de un marco de instalación propiamente tal de la hegemonía estadounidense en el mundo y del nuevo orden mundial. Doctor, otro detalle, sí. Sí, estamos viendo la imagen y la verdad es que llama mucho la atención siempre la rapidez con la que caen las torres. Se ha hablado de nanotermitas a la temperatura de la explosión que se dio en cada una de ellas. Efectivamente, entra en escena. Porque estaban construidas de acero, entonces no como acá, que podrían haberse caído más rápido, sino que ahí era muy difícil la rapidez. Hace pocos meses se quemó un tremendo edificio en Dubái. No sé si se acuerdan. Estuvo en llamas durante horas y horas y no se derrumbó. Las Torres Gemelas también estaban construidas para no derrumbarse. Sin embargo, después cuando se derrumbaron, todos los escombros fueron, digamos, empezaron a llevar a ciertas partes donde nadie tenía donde estaba, pero... ¿Y eso lo hicieron para ocultar información, crees tú? Efectivamente, pero hay algunos investigadores que tomaron los restos y se lo llevaron a la Universidad de Copenhague. En la Universidad de Copenhague, el departamento de química, liderado por un investigador que se llama Niels Harrit, investigó que había en los escombros de las Torres Gemelas. Mira, ese es el edificio en Dubái, justamente. Claro. Entonces, y descubrió que lo que había en los escombros era nanotermita. ¿Qué es eso? La nanotermita es un componente químico que lo que hace es acelerar el derretimiento del acero. El acero de las torres te aguanta 1100 grados de temperatura, o sea, de fuego, durante horas y horas y no se va a caer. ¿Cómo habrían sido instaladas, ponte tú, en las Torres Gemelas? Habría sido instalada durante las semanas previas. Se fueron metiendo en las Torres Gemelas y fueron instalando las nanotermitas, fueron instalando también algunos dispositivos de bomba para que se cayeran. Si uno se fija bien, en algunos videos, uno observa que cuando van cayendo las Torres Gemelas, hay algunas explosiones. Sí, en cada uno de los pisos. En cada uno de los pisos. Bueno, lo que se está diciendo bajo esta visión es que esto fue un autoatentado terrorista, porque es lo mismo, al fin y al cabo. Doctor File, amigos arquitectos con los que de repente uno conversa este tipo de cosas porque han pasado tantos años, hablan como que de la temperatura, es extraña la temperatura que habrían adquirido las torres como para derretirse en forma tan instantánea, si se pudiera decir, porque nosotros lo vimos todo a través de la televisión, y también por qué no hubo un daño colateral, más que algún edificio que había al lado, pero en las manzanas colindantes, no hubo un daño colateral que podría haber provocado a lo mejor este movimiento de... Uno se derrumbó, claro, y otro fue reconstruido. Claro. Mira, eso surge de una explicación, una de las últimas explicaciones sobre el derrumbe, que es posible que hayan puesto debajo, en las bases de las Torres Gemelas, una especie de dispositivo de acción nuclear. Y que eso habría generado un bombazo y habría caído las torres, entonces por eso se mantiene más caliente después con el paso del tiempo. Pero recordar todos esos detalles, recordar claramente, antes que se cayeran las Torres Gemelas, hay declaraciones y testimonios de gente que escuchó bombazos. Sí, literalmente bombazos. Bombazos previos y después se caen las Torres Gemelas. Importantísimos esos detalles. Lo otro que llama la atención también en la caída de las Torres Gemelas es los cortes simétricos que tuvieron. Por supuesto. Mira, quizá uno de los elementos más clave de todo esto, porque aquí estamos viendo lo impactante del acontecimiento, pero existe el edificio 7. ¿Ya? Explica bien eso de los cortes simétricos para que entendamos. El edificio 7 es un edificio que estaba al lado de las Torres Gemelas, que no le llegó absolutamente ningún proyectil, ningún avión, y que en un momento dado se desplomó. ¿Ese es? Este es. Y aquí estamos. Esto es clave para que uno pueda observar qué es lo que ocurrió. Y esto fue bastante después del... Bueno, como 7 horas después. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve esto y le siguen diciendo a uno, no, si esto fue un atentado terrorista, es decir, de Osama Bin Laden, porque la versión oficial culpó a 19 personajes que trabajaban con supuestamente Osama Bin Laden. Osama Bin Laden supuestamente controlando todo esto desde una cueva o de un hospital en Afganistán. Esa es la explicación oficial. Sin embargo, el edificio 9, cuando uno lo ve, mira,
yo he escuchado a algunos expertos en catástrofes decir, no, si es que esto se derrumbó por un fuego que había en los primeros pisos. Es imposible. Fíjate tú que hoy día en los Estados... Mira, es bueno conversar, pero esto no va a cambiar la historia oficial. La historia oficial construida por el gobierno de Bush está establecida para engañar sobre todo a la opinión pública estadounidense. Hacia eso está dirigido toda la verdad de las comunicaciones en los Estados Unidos, como fue el engaño de las políticas militares de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, todas orientadas sobre todo a engañar a la opinión pública nacional de los Estados Unidos. ¿Para lograr qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es instaurar un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el paso del, digamos, el viejo orden mundial es el gobierno, digamos, de los territorios, los estados, donde un país tiene una identidad y una nacionalidad por su territorio. Ese orden mundial comenzó a ser desmantelado en 1968, cuando ese viejo orden mundial por el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial en el cual nosotros estamos es el gobierno instalado por la CIA, por el grupo Bilderberg. El gobierno instalado de las grandes transnacionales que van a ir dominando sectores de los países de los ¿Y los territorios. norteamericanos creen esta teoría que tú dices o no? Ellos creen en la versión oficial del Estado. Cuando uno se va a los Estados Unidos, obviamente las masas, las mayores masas, están controladas. Pero en los mismos Estados Unidos, si hoy día uno pregunta realmente, estaría bastante discutible. De hecho, de los Estados Unidos se ha organizado muchos ingenieros, arquitectos, constructores de las Torres Gemelas y también de otros edificios para pedir una revisión del informe oficial entregado por los Estados Unidos. Eso no va a llegar a ningún puerto si ahí lo que va... Estados Unidos hoy día es el gobierno de una oligarquía en el poder. La libertad se acabó en los Estados Unidos. Ya no hay libertad en los Estados Unidos precisamente después de este acontecimiento. Pero lo que uno va viendo y va observando, particularmente en este caso, es la intromisión directa de el gobierno de los Estados Unidos. Cristian, pero instaurar un nuevo orden mundial con este costo, sí, la verdad a mí no me hace sentido. Porque perfectamente, te lo digo incluso, podrían haber chocado los aviones, que de hecho destruyeron un par de pisos. Pero si no, así como tú dices en tu teoría, si no hubieran dinamitado las torres, quizás el efecto habría sido el mismo. No hubieran muerto 3.000 personas. Y el efecto habría sido el mismo, eso hoy. Ojalá fuese así. Ojalá fuese como tú dices, que en realidad esto no lo puede hacer un presidente de la República ni un gobierno contra su propio pueblo. Es imposible. Ojalá fuese así. Pero ¿de verdad tú crees que Bush podría ser una mente criminal tan impactante como tú lo estás describiendo? Por supuesto que sí, pues. Es maquiavélico. Es maquiavélico George Bush. George Bush va a quedar en la historia quizá equiparado a un Nerón, a un Calígula. Es decir, un criminal, un presidente. Bueno, los presidentes que ha tenido Estados Unidos son presidentes de guerra. Pero eso nadie lo ha confirmado. Si tuviera tanta fuerza, se investigaría. Oye, la investigación está. Ya la gente sabe lo que ocurrió, pero esto nadie lo va a aceptar. ¿Quién va a aceptar? ¿Tú crees que el gobierno de los Estados Unidos va a decir no, fue un autoatentado? Esto queda pintorescamente para la historia. Pero ojo, tú dices, el costo de 3.000 vidas. Sí. 3.000 vidas. Mira, lo que significó eso, significó ataque a Afganistán y ataque a Irak. 1 millón de muertos allá. Es decir, 1 millón, ese es el costo. Sí, porque aquí estamos hablando de 3.000 norteamericanos en territorio norteamericano y en un símbolo muy importante para ellos. Pero yo creo que, claro, él tenía que pagar ese costo para finalmente conseguir, según tu teoría, para conseguir lo que finalmente ocurrió, que es lo que vimos los ataques en Medio Oriente.
O sea, él siempre estuvo pensando en pagar ese costo, aunque sea en su propio suelo, aunque significó todo lo que significó para Estados Unidos en ese minuto. Y que sigue significando hasta el día de hoy. Mira, pero en términos de los, por ejemplo, recursos económicos, Estados Unidos ahora y las transnacionales vinculadas a Estados Unidos son dueñas de todos los pozos petroleros de Irak. Entonces, bueno, lamentablemente, mira, cuando uno analiza estos acontecimientos tremendos desde el punto de vista más humano, bueno, claro, es tremendo. Claro. Pero en realidad estos son visiones de Estado. ¿Cristian? Son mártires para Bush, entonces. Claro, 3.000 hombres, bueno, han muerto miles y miles en todo caso. En el fondo, tu teoría es decir que se hicieron un autoatentado para quedarse con los pozos petroleros. Eso al final del día. ¿No había una manera de destruir menos Estados Unidos que esa? O sea, podrían haber inventado otra chiva, por así decirlo en buen chileno, para invadir Irak. Pero esta fue bien buena, pues. Pero un secuestro de un soldado norteamericano, por ejemplo, y hay que ir a rescatarlo con todo, de un grupo, por ejemplo, pero no matar a 3.000 estadounidenses en pleno corazón de Nueva York. Lo que pasa es que este tipo de atentado te justifica una guerra cultural contra el mundo del Islam. Sí. Ojo con eso. Es decir, se culpa al mundo musulmán, al mundo del Islam, por este atentado, lo que justifica una guerra cultural tremenda. Y como te digo, ahora, ojo, porque también me hacían una pregunta, bueno, ¿por qué Estados Unidos no detuvo estos aviones, no los mandó a atacar? Uno tiene que recordar eso, porque desde mayo del año 2001, todos los cielos de los Estados Unidos estaban bajo la orden de Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos. George Bush le dio la autorización para que Dick Cheney controlara todos los aires. Se cierra el espacio aéreo. Total. Y ojo, ya que estamos aquí conversando de eso, durante el 11 de septiembre de aquel año, en los cielos de los Estados Unidos había 4 programas y planes que se estaban desarrollando simultáneamente. Y todo bajo la orden y ojo de Dick Cheney. Lo que se llama el Vigilant Warrior. Era un programa que lo que buscaba era la simulación del secuestro de un avión comercial. Después estaba el Vigilant Guardian. La simulación de una guerra de ataque contra los Estados Unidos. Estaba el Global Guardian y estaba el Tripod 2. Todos esos programas estaban operando simultáneamente durante el 11 de septiembre. Ataques, el Global Guardian lo que hace es establecer todo lo que podría ser un ataque nuclear contra los Estados Unidos a nivel de los aires. Y el Tripod 2 también una simulación de ataque bioquímico. Y todo eso, todos esos programas, ¿qué es lo que hacen? Te pueden manejar todo el espacio aéreo como quieran. ¿Cómo fracasan todos esos programas? No fracasan. ¿Por qué no logra interceptar cada uno de estos aviones? Porque no lo querían interceptar, pues. No lo ponen en marcha. Pues. Lo tienen en marcha, pero lo tienen en marcha para hacer el autoatentado. Se hacen los tontos. Por supuesto que sí. Frente a lo que decía Damari delante, por supuesto que sí. Si no había otra forma, la verdad que para mí también se me hace muy difícil pensar en otra forma que no haya sido esta para poder impactar no solo los Estados Unidos, porque aquí se puede ver, imaginémonos en el caso de que se secuestra a un presidente de la República, al mismo George Bush. O alguna autoridad, por ejemplo. Alguna autoridad de parte de terroristas. Ya, pero ahí hay un tema como del país versus, pero esto era el mundo versus el Islam. Y en el fondo todo lo que hizo George Bush después es como que todos sentimos en algún minuto que tenía que hacerlo porque ya le había tocado a Estados Unidos, que era en la máxima potencia. El día de mañana iba a ser la moneda, iba a ser cualquier otro país. Entonces, si Estados Unidos no hacía algo, que en este caso era atacar a Afganistán, atacar Irak, esto le podría haber ocurrido. Y bueno, y le siguió ocurriendo a otros países con posterior a esto. Por eso yo encuentro que me hace un poco de sentido tu teoría. O sea, harto sentido, en verdad, más que un poco. Creo que esta era la mejor manera. Fíjate, tú lo dijiste, o sea, después de este ataque se vincula inmediatamente a Al-Qaeda. Ojo, Al-Qaeda. Uno tiene que recordar a Bin Laden, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue un agente CIA, trabajó para la CIA. Uno tiene que recordar que
todo lo que son los talibanes, Al-Qaeda posterior, el Estado Islámico, que es tremendo, lo formó Estados Unidos durante la década de los 70 para la guerra de Afganistán. Y ya en de la los Unión 90 había Soviética. atentado Bin Laden contra las Torres Gemelas. Bueno, eso es lo que se especula, especulaciones. Pero sí, detrás de todo esto hay una maquinaria de intervención de inteligencia ¿Pero qué? gigantesca. ¿Bin Laden era un agente de la CIA, como se ha dicho? Trabajó, por supuesto, trabajó para la CIA porque cuando Afganistán es invadido por la Unión Soviética, fueron particularmente agentes de la CIA como Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad de Osama Bin Laden, muchos gobiernos. ¿Pero qué hacía Bin Laden para la CIA exactamente? Lo que hacía era, mira, primero la CIA y Estados Unidos apoyó a todos los talibanes, los mujahidines, contra el ejército de la Unión Soviética. Cuando se va a la Unión Soviética, lo que sucede es que quedan estos armados por los Estados Unidos y quedaron ahí. Estos son los que después se van a transformar en los talibanes y en el Estado Islámico. Y el Estado Islámico, obviamente, uno de los líderes que, digamos que entrenaba a todos estos hombres vinculados a la CIA, pero en contra de la Unión Soviética, fue Osama Bin Laden, amigo de la familia Bush y todo. Ideal para culparlo posteriormente, ¿ya? Ahora bien... ¿Amigo de la familia Bush? Sí, o sea, bueno, relacionados, Ya, relacionados, están conectados, obviamente. Ahora, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, hay elementos científicos sobre la caída de las Torres Gemelas que son categóricos. A ver, ¿cómo fue? A mí me parece que es importante escuchar, no sé si por ahí hay una declaración de Niels Harrit, el que investigó el polvo que quedó de las Torres Gemelas y cómo está la presencia de esas nanotermitas, porque lo que hace la nanotermita es aumentar el calor del acero de 10.100, que lo aguanta durante horas, a 2.500 grados. Ya con 2.500 grados, el acero se derrite. Bueno, eso también fue extraño porque se decía que el acero fue rápidamente retirado y se llevó a países lejanos en vez de ser investigado. Así fue, pues. Así fue. Los camiones se lo llevaban, lo hacían desaparecer, pero como te dije, hay algunos que lograron, digamos, guardar. Que están en el memorial hoy día. Por supuesto que sí. De acero. Por supuesto que sí. Tú Entonces, dices que, por ejemplo, la benzina que se hablaba del cargamento que tenía cada uno de los aviones que impactó a cada torre, era tanta que eso habría sido suficiente para derretir la estructura. ¿Tú crees que no era tanta como para haber logrado el desplome de cada una de estas torres? Mira, ni siquiera lo digo yo, lo dicen los expertos ingenieros constructores, los ingenieros de materiales, los químicos. Es decir, fíjate tú, cuando el humo que sale de las Torres Gemelas es un humo negro, es decir, no hay mayor cantidad de fuego ahí. Claro. Ese humo pudo haber estado durante días y días ardiendo sin que las torres se cayeran. Y sin embargo se caen. Y ojo, porque la segunda en impactarse es la primera que se cae. Y después se cae la primera en ser impactada. Mira, ahí estamos viendo esas imágenes. Fijémonos bien, esto es que esto es clave, porque ahí estamos viendo una explosión a la derecha abajo. Perdona, el avión ya interceptó. Sí, este es el momento en que se va derrumbando la torre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Claro, son cargas específicas puestas en ciertos lugares para ir derrumbando de manera controlada en unas... Se cayeron como en 10 segundos, un poco más de 10 segundos. Cristian, se cayeron las torres. Eso que está ahí, mira, afortunadamente nosotros estamos en un momento de desclasificación de documentos increíbles, pero bueno, ya han salido las fotografías de las personas que pusieron las bombas ahí. Pero eso yo te quería preguntar, ¿cómo es posible de que hayan instalado todo este tipo de bombas, que ya está la identificación de las personas que la habrían hecho, y con tanta circulación de gente, nadie se dio cuenta de que estaban haciendo una operación tan específica? Mucha gente se dio cuenta, pero cuando, mira, una de las tácticas del nuevo orden mundial, para que uno lo sepa, es el control de las conciencias a través de los grandes medios de comunicación masivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te bombardean con la versión oficial, pues.
y esas pocas voces pequeñas que aparecen, escuché una bomba. Bueno, en los documentos afortunadamente hoy día están. Escuché una bomba antes de la cuestión, Pero etcétera. esto que Eso se estamos viendo en silencia porque imágenes- la gran voz es la voz oficial. Y allá es claro. así, pues. Bueno, esas imágenes que estamos viendo, según tú, ¿son las explosiones a las que te refieres? Sí, esas son explosiones para ir debilitando la estructura de las torres. Y a través de eso se permite una caída vertical, prácticamente como una demolición controlada. Claro. Y si uno ve eso, el edificio 7 se cayó, pero como o sea, el edificio 7 se cayó porque lo demolieron, y ojo, porque después salieron las declaraciones que sí lo demolieron. Y era un edificio, el edificio 7, donde tenía muchas oficinas la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA. Ahí están los pilares, Cristian, mira, justamente. Claro. Los cortes simétricos a los que nos referíamos. Mira. Cortes simétricos que debilitaron la... Claro. Eso es raro, claro. Rarísimo, por supuesto que sí. Entonces, ojo, es bueno que uno lo revise después de este tiempo, pero no va a cambiar la historia oficial ni en los Estados Unidos hoy día con lo que han impuesto. Van a aceptar nada de estas cosas. Menos un presidente de los Estados Unidos o un agente de la CIA o un director de la CIA. Jamás Estados Unidos lo va a mandar por sus crímenes a la cárcel, como sí se hizo acá. Aquí se hace, pero allá no. Por lo tanto, la libertad. Mira, ¿qué significó las Torres Gemelas? La doctrina, la ley patriótica. Se le restringieron todos los derechos a los ciudadanos estadounidenses. Esa es la realidad en la cual está Estados Unidos hoy en día. Las fronteras se pusieron mucho más crudas para poder ingresar al país. Pero hay otra duda que tengo yo, Cristian, que tiene que ver con lo que tú señalabas, de que el material de las Torres Gemelas como que se hizo desaparecer rápidamente. Se habla que se exportó a otros países, incluso vendiendo a una ganga el kilo de aluminio para poder deshacerse de forma flash. Así ¿Tú es. concuerdas con esa teoría también de que es extraño que este material se haya hecho desaparecer de manera tan rápida como tratando de ocultar la evidencia de alguna manera? Por supuesto que sí, Jennifer. Por supuesto que sí. Lo que sucedió es que esto es desde mi punto de vista, esto es una planificación gigantesca. Una planificación que viene desde los aires con Dick Cheney, con el gobierno de los Estados Unidos, y lo que buscó en ese minuto era instaurar la hegemonía de los Estados Unidos por este siglo XXI. Y eso es lo que pretendió. Afortunadamente se cayó ese proyecto para el nuevo orden estadounidense. Pero lo que tú dices es efectivo. Se perdió el material, pero siempre está la verdad por ahí. Y que ahí está la declaración, por ahí creo que está la declaración de Niels Harrit de la Universidad de Copenhague. El investigador. El investigador, que vale la pena escucharlo porque es una persona completamente aparte. Es una persona que no tiene idea qué material, sino que le ponen un material. ¿Qué hay en este material? Y descubre las nanotermitas. Y descubre las nanotermitas que calientan el acero y lo derrite. Eso estaba en las ¿Es un Torres Gemelas. descubrimiento nuevo o antiguo lo de las nanotermitas? Oye, todo esto ya, por eso digo, estamos tan pasados de moda de alguna forma. Si todo esto, por más que pase el tiempo, ya está todo dicho. Bueno, siempre hay algunos archivos que tenemos unos datos secretos, pero Cuéntalo. no se pueden contar. ¿Pero por qué no se pueden contar? Hay cosas que no se pueden contar todavía porque la gente no está... Bueno, pero ya está preparada para saber estas cosas horrorosas que ha hecho Estados Unidos. Todo esto que habría realizado, según la conspiración de la que tú no hablas, el gobierno de los Estados Unidos dirigido por George Bush, ¿estaba solo en conocimiento de su gobierno o acá habían más gobiernos involucrados? Buena pregunta, Hugo, fíjate. Oye, Andas una sí, luz. ojalá que la CIA no me mande desaparecer, obviamente, después de esta conversación. ¿Qué dicen las investigaciones? Lo que las investigaciones dice que todo esto está en conocimiento del Club Bilderberg. El Club Bilderberg es una oligarquía de superpoderosos de la Tierra que maneja las grandes empresas mundiales de sociedad anónima y que controla la CIA. El Club Bilderberg controla la CIA, la Central de Inteligencia.
Por lo tanto, seguramente más de alguna persona de otro país debió haber sabido del acontecimiento de las Torres Gemelas. Y hablando Pero de esto fue información, ideado, más que ojo, Estados. busquen, por cierto, todos los amigos, el proyecto para un nuevo siglo americano. Así se llama. Ese proyecto para el nuevo siglo americano es esta organización con todos los, digamos, los jerarcas del gobierno de Bush para hacer estas cosas que no estaban muy bien para la opinión pública, pero verdad, bien para ellos, pues. Es verdad, Cristian, que se encontraron en que las bóvedas de los bancos de esa plaza estaban vacías. Así dicen, pues. Porque justamente Pero hablando eso no se ha de la confirmado. información que manejaba cierta gente. Efectivamente, pero dicen eso. Dice que alrededor de toda la plaza, al menos de las Torres Gemelas, las bóvedas estaban vacías, que no había oro. Pero eso es más cagüino, ¿no? Uno no lo va a saber en realidad. Pero por no lo va a ejemplo, saber, pero son elementos que se desprenden de esta investigación. Tu teoría conspirativa, que no eres el único el que la dice. Hay otras personas que también creen en esta teoría. ¿Qué dice Butch de esta teoría conspirativa? ¿Cómo se defiende? Butch en realidad, mira, Butch se ríe de todo esto. Como diciendo, qué ridiculez. Qué ridiculez. ¿Le han Se preguntado ríe. directamente? Mira, directamente, al menos yo no recuerdo, pero sí le preguntar, mira, después de que atacó Irak, George Bush, justificando, como todos sabemos, 935 declaraciones del gobierno de Bush diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Eso está ahí en la historia, ¿ya? Todo el gobierno de los Estados Unidos diciendo que tenía armas de destrucción masiva, que hay que atacarlo, que ¿cómo se llama? Que Saddam Hussein es tremendamente peligroso por las armas de destrucción masiva. Ojo, 935 declaraciones, 240 declaraciones directas de George Bush. Te lo digo. Hay muchos gobiernos que han mentido. Quédate ahí porque estamos conversando cuál es la realidad, cuál es la verdad acerca de la caída de las Torres Gemelas que impactó al mundo. Hay teorías conspirativas, muchos enigmas y, por ejemplo, queremos saber por qué los pilotos que chocaron contra las Torres Gemelas tenían tanta experiencia. Pausa comercial y ya regresamos con tu respuesta. Teoría conspirativa en torno a la caída de las Torres Gemelas, a este atentado. Y bueno, y tú nos has dicho muchas cosas y una que llama profundamente la atención es porque ninguna cámara registró el atentado al Pentágono. Otro detalle, ojo, el Pentágono es el edificio estadounidense con mayores cámaras que hay, o sea, es súper seguro si ahí se elabora todas las políticas y se ejecutan las intervenciones militares. Sin embargo, lo que ocurrió en el Pentágono... No hay registro. Mira, aquí estamos viendo el único registro que hay, ¿ya? Es una cámara de seguridad. Efectivamente. Tú te ríes porque es muy pobre, ¿no es cierto lo que hay? Yo me río porque Ese en no es el realidad prefiero no llorar, pero también, sobre todo al observar que aquí no cayó ningún avión. ¿No cayó? ¿Cómo que no cayó un avión? No cayó ningún avión. ¿Qué Mira, es? cuando uno... Es muy posible que haya sido un misil, pero fíjate tú, primero, no queda en evidencia que haya sido un avión el que Es chocó verdad, ahí. ahí uno no lo Primer puede elemento, identificar. ¿ya? El edificio más seguro del mundo, esta es la única toma que existe. Pero lo más relevante de todo esto es el edificio, el Pentágono, después del impacto. Cuando uno ve cómo quedó, ahí no cayó ningún Boeing de ninguna cosa. Y volvió a funcionar al día siguiente. No, y además te acuerdas que era como una destrucción como casi perfecta de una de las alas del Pentágono. Era como casi si... Mire, para hacerlo más fácil, como si hubieran cortado con un cuchillo. Con un pedazo de torta. Como si hubieran cortado un trozo de torta. Un agujero Fue de 3 casi metros perfecto. se habla periodísticamente que fue lo que se encontró y si se hiciera como un estudio de física, debiese haber quedado 2 agujeros, uno de cada uno de los motores que hubiese impactado, digamos, con el avión esta tampoco se infraestructura. encontró la caja negra. Tampoco. Y cuando uno ve, por ejemplo, el detalle específico del derrumbe como quedó posterior. Así que, aquí estamos viendo ese es el Pentágono. Sí. Y el Pentágono, si uno se da cuenta, pero bueno, ¿dónde están? El avión tiene una dimensión bastante más grande de lo que le ocurrió ahí. Entonces, mira, en un momento dado hay
unas murallas que están prácticamente, todas resistieron el impacto. Por lo tanto, mira, también los estudios, los ingenieros de materiales particularmente, que han elaborado este nuevo informe, que afortunadamente llegó a mis manos, porque bueno, ya es público en todo caso, incluso han hecho unos documentales, te sostienen que ahí no cayó ningún Boeing. ¿Y qué dicen ellos? cayó ahí? ¿Qué dicen ellos que pasó entonces? Claro, ¿cómo queda así el edificio? ¿Fue un misil? Que fue un misil. Eso es lo que señalan. Que al menos habría sido un misil, pero lo que están 100% seguros es que el Pentágono fue impactado por un Boeing. Y la caída de un misil también deja residuos del mismo misil, me imagino, porque sé que de avión no se encontró nada, pero del misil, el nivel de destrucción que estamos viendo, ¿es acorde? Es acorde, sí, por supuesto. Estados Unidos tiene toda la arma ahí por haber. Tiene que ser bien chico el misil en todo caso para quedar así, ¿no? Si no hubiera impactado más. Pero fue bien fuerte también. De hecho, fue súper potente. Ya. Entonces, la pregunta... Ahora, y se hizo un orificio precisamente. El misil entra, pero al otro lado, claro, pasa unas cuantas manzanas, digamos, por dentro, pero deja como una especie de orificio después, como si fuese un misil en una de las fotografías que se ha desclasificado. ¿Y por qué entonces se dice que fue un avión? ¿Cuál es la razón para decir que ahí cayó un avión y no cayó un misil también? Claro, que fueron atacados por un misil terrorista. Víctima también de un acto terrorista, me tiraron un misil en el Pentágono. ¿Por qué mienten y se dice acá también que hay un avión? ¿Qué explicación le has dado tú? La mentira tiene muchas explicaciones. El objetivo era culpar a supuestos terroristas vinculados al Islam, a Al-Qaeda, de estos acontecimientos. Atentado a las Torres Gemelas, Pentágono también, y supuestamente uno a la Casa Blanca, que también. Fíjate tú, hay detalles. Bueno, de hecho, del avión en Pensilvania tampoco hay mucha imagen. No hay ni nada. Claro. Solamente unas llamadas telefónicas que están siendo cuestionadas. Ahora, fíjate tú, los 4 aviones, fijémonos los detalles, fueron secuestrados con personas con supuestamente cuchillos. Y en los 4 casos abrieron la cabina. Pero si todos hemos volado en un avión, abrir una cabina de un avión, tú no la abres con un cuchillo tan fácilmente. No, jamás. O sea, ¿cómo tú? Pero, ojo, la seguridad de las cabinas de los aviones cambió justamente después de esto, ¿o no? Sí, pues se puso esas mamparas que son imposibles de abrir. Pero igualmente no hay contacto de la antes. tripulación, el cockpit, Sí, digamos. claro, pero igualmente antes eran prácticamente selladas, o sea, era difícil abrirla. Pero bueno, subieron y los 4 aviones fueron secuestrados inmediatamente, así como que con facilidad. La María Luisa ¿Ya? planteó antes del corte una pregunta muy buena, que es cómo alguien que no tiene idea de manejar un avión comercial puede hacer un impacto tan preciso en el lugar perfecto de la Torre Gemela, sobre todo considerando el segundo impacto. Bueno, según las declaraciones que están ahí, los 4 aviones estaban piloteados por ex pilotos de las guerras de los Estados Pero Unidos. curso en simuladores nomás tenían experiencia, se supone. No, los pilotos. Todos eran los pilotos que llevaban estos aviones que salieron. Claro. Todos eran ex pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Primero que nada. Entran los terroristas supuestamente fácilmente, sin ninguna resistencia. Entran y controlan el avión. El tercer paso fue apagar el transponder. El transponder es un dispositivo que te ubica al avión. Lo apagaron los 4 aviones. Y después aparecen haciendo unas maniobras que son para expertos. Porque uno dice, claro, no, apuntarle a las... No es cuestión de llegar y apuntarle con un Boeing a una torre ni nada. El nivel de precisión es alguien con una expertise. Entonces tenía mucho expertise, lo que no es consistente con la supuesta experiencia que tenían estos 19 secuestradores de los aviones. ¿Cuál era la instrucción que tenían, por ejemplo, ellos en términos del manejo del avión? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron, tú dices, para atacar las torres? No. ¿Cómo se instruyeron? O sea, ¿cuál fue ¿Cuál es la teoría en torno a gente que tiene tan poca expertise que finalmente hace lo que hace? No, pues eso no tiene explicación. Sería un poco milagroso que una persona que tiene unas cuantas horas de manejo de avioneta
Por eso, ¿cuál es la teoría supuestamente de esto? La teoría es que fue todo esto planeado por los chicos malos, pues, de la CIA. ¿Y quién hace, quién pilotea supuestamente estos aviones? Ahí, mira, son cosas que van a quedar, ahí uno no lo sabe. Realmente, hasta este minuto, uno no va a tener toda la verdad de lo que ocurrió. No se sabe quién los piloteaba. Se dice incluso que pudieron haber estado controlados, radiocontrolados. Los mismos aviones, por ejemplo, uno de las imágenes que choca aquí a las Torres Gemelas, aparece como que un avión gris. No aparece un avión comercial como supuestamente debió haber sido. Hay algunas hipótesis que dicen que en un momento dado cambiaron los aviones y que habrían sido unos aviones controlados los que impactaron con las Torres Gemelas. Entonces, son elementos que todavía están ahí, que quizá nunca se van a saber. Pero entonces, ¿los terroristas estarían vivos? Es posible. Nadie sabe dónde están los terroristas. Que aparezca una billetera con el carnet de uno, eso lo pusieron ahí, por supuesto. Entonces, cuando uno empieza a sacar las cuentas de todo esto, dice, mira, se inicia también, es importante las Torres Gemelas a 17 años porque se inicia lo que se llama la teoría del caos. A partir de este acontecimiento comienza a imperar un descontrol y un sinsentido político-social en todo el mundo. Nadie sabe quiénes son los terroristas. El terrorismo es un enemigo invisible. Por lo tanto, ojo, al margen de todo lo que hemos contado, siempre es bueno ir reflexionando sobre estos datos porque... Siempre es bueno ir reflexionando, pero lo cierto es que probablemente nunca vamos a ver si esa teoría conspirativa es real, no es real o toda la verdad, como muchas veces sucede. Cristian Contreras, Dr. File, muchas gracias por acompañarnos, pero queremos saber dónde están nuestros chiquillos.